Vamos a continuar nuestro estudio de la teoría de grafos con un tema llamado coloreado de grafos. Este es un tema que en un principio no les debería resultar muy complejo ni muy desagradable, pues es bastante algorítmico y en cierto modo tiene algo de juego en su realización. El problema del coloreado de grafos surge de un problema en cartografía que consiste en, dado un determinado mapa de una región, ¿sí? Por ejemplo, supongamos este mapa que tiene eh, estas cuatro regiones, por ejemplo. Entonces, la idea es que si uno va a realizar este mapa, uno va a pintar cada región con un color distinto para poder distinguirlas visualmente fácil. Pero sí, un problema es que al aumentar el número de colores se vuelve más complejo el mapa, el gráfico, y posiblemente más costoso desde el punto de vista de la impresión y demás. Entonces, un problema que empezaron a preguntarse los cartógrafos y los matemáticos es ¿cuál es el mínimo número de colores que yo necesito para pintar un determinado mapa? Entonces, lo que se les ocurrió a los matemáticos es lo siguiente. Dijeron, vamos a relacionar cada región del mapa con un vértice de un grafo. Entonces aquí tendríamos un vértice para A, un vértice para B, un vértice para C y un vértice para D. Y entonces lo que vamos a hacer es, cada región que tengan una frontera en común, como por ejemplo A y B, y A y C los vamos a conectar con una arista. Entonces A con B, A con C, exceptuando que lo único que tengan en común sea un punto, que en ese caso no. Entonces A y D no los conectamos con una arista. B también tiene una frontera con D y C tiene una frontera con D. Entonces, como en el mapa no queremos tener dos regiones que compartan una frontera con el mismo color para poder distinguirlas, eso equivale a decir que si le asignamos un color a cada vértice de este grafo, dos vértices que estén conectados por una arista que correspondería a que tengan una frontera en común no pueden tener el mismo color, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estaríamos buscando sería poder asignar colores a los vértices de un grafo de tal manera que dos vértices que sean adyacentes no tengan el mismo color. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a estudiar ahora en esta sección de coloreado de grafos. Vale la pena aclarar ya para tenerlo en cuenta que este grafo que yo obtuve a partir de este mapa se llama el grafo dual del mapa. ¿Sí? Dado este mapa, este grafo que yo obtuve se llama grafo dual. ¿Qué es el grafo dual? Es un grafo que contiene un vértice por cada región del mapa y que dos vértices van a ser adyacentes, es decir, están conectados por una arista si tienen una frontera en común en el mapa. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a pasar a desarrollar esta teoría de coloreados. Entonces lo primero que vamos a decir es que sea G, como siempre, con un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una relación de incidencia, un grafo simple, es decir, le vamos a pedir a los grafos de esta sección que no tengan ni lazos ni aristas paralelas. Y vamos a decir que sea C un conjunto formado por X elementos, un conjunto de X elementos que los vamos a llamar colores, llamados colores. Entonces, primero que nada, lo que vamos a definir es, se llama una coloración de G, se llama una coloración de G a una función que asigna a cada vértice del grafo un color, es decir, un elemento de este conjunto. Una coloración de G, me olvidé una palabra, a una función f que asigna a cada vértice un color. Entonces, eso es simplemente una coloración del grafo. Por ejemplo, supongamos que tenemos este grafo. Entonces aquí tenemos el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4. Entonces lo que podemos hacer es a este vértice
asignarle un color C1, a este vértice asignarle un color C2, a este vértice asignarle un color C2, por ejemplo, y a ese. Supongamos que en nuestro conjunto de colores, no sé, dispongamos de 5 colores, C1, C2, C3, C4 y C5, y a este asignarle el color C5, por decir algo. Entonces, esto sería una coloración del grafo, es decir, a este le damos un determinado color, el C1 puede ser el rojo, por ejemplo, el C2 puede ser el verde, así que estos dos estarían pintados en verde, y el C5 puede ser, por ejemplo, el negro. Entonces, esto sería una coloración del grafo que está dada por la función. Aquí tenemos U que pertenece a B, y aquí sería F de U. Entonces sería B1, B2, B3 y B4. A B1 le asignamos el color C1, a B2 el color C2, a B3 el color C5 y a B4 el color C4. Esta sería una coloración del grafo. Pero particularmente dijimos que en el caso de los mapas nos iban a interesar aquellas coloraciones donde vértices adyacentes tengan distintos colores. Entonces vamos a definir, se llama una coloración propia de G a una coloración, es decir, tiene que ser algo como la que está definida en el renglón anterior. Vamos a escribir más prolijo la palabra coloración. A una coloración donde dos vértices adyacentes usan colores distintos. Entonces, por ejemplo, esta coloración no sería propia porque B2 y B4 son adyacentes y tienen el mismo color. Entonces vamos a graficar otra vez, este sería el mismo grafo que en el caso anterior, no me sale igual, pero lo vamos a usar para definir otros dos conceptos. Entonces una coloración propia podría ser, a este le asigno rojo, a este le asigno verde, pero como a este le asigné verde, a este no le puedo poner verde, pero le podría poner negro, por ejemplo, y a este le podría poner amarillo. ¿Sí? Entonces, en realidad, los vértices que están conectados por una arista, estos dos que son adyacentes tienen colores distintos, estos también y estos también. Esta sí sería un ejemplo de coloración propia. Ahora uno se puede preguntar, en general siempre asignarle a cada vértice un color va a funcionar, pero ¿cuál sería el mínimo número de colores que yo necesito para obtener una coloración propia de este grafo? Que era en realidad el problema que teníamos en el mapa. ¿Cuál era el mínimo número de colores que necesitábamos para pintar el mapa si regiones que tengan una frontera en común no pueden tener el mismo color? Entonces, dicho de otra manera, ese problema se traduce a decir cuál es el mínimo número de colores necesarios para una coloración propia del grafo dual. Entonces, si observamos en este caso, en realidad, si este está pintado con rojo, este podría estar pintado tranquilamente con verde, y este también podría estar pintado con verde, pues en realidad los dos que están pintados en verde no están conectados por una arista. Están conectados a través del vértice 4, pero ellos dos no están conectados directamente, así que pueden llevar el mismo color, y lo mismo para este, o sea que en realidad con solamente dos colores yo podría obtener una coloración propia para ese grafo. Entonces lo que vamos a definir es algo que se llama número cromático. Se llama número cromático al mínimo número de colores necesarios para obtener una coloración propia de G. Y ese número cromático en general se designa con esta letra griega que parece una X, aquí no me salió muy bien, psi de G. Entonces eso es lo que se llama el número cromático. O sea que en este caso el número cromático para este grafo sería 2. Pues con dos colores yo puedo obtener una coloración propia.
Entonces, el problema que había enunciado originalmente del mapa se podría traducir ahora en terminología de grafos como cuál es el número cromático del grafo dual asociado al mapa, ¿sí? El número cromático del grafo dual es el mínimo número de colores que yo necesito para obtener una coloración propia del grafo, es decir, que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color, y eso se traduce a que dos regiones del mapa que tengan una frontera común no se pinten con el mismo color. Bueno, entonces básicamente ya tenemos presentado nuestro problema, nos falta muy poquito. Vamos a suponer ahora, vamos a definir sea p de g de x una función que me dice o vamos a definir primero el problema. Dado un conjunto de x colores, como en el caso anterior, y nuestro problema es obtener una función que vamos a llamarle p sub g, que dependa del número de colores x, que indica el número de coloraciones propias de G que se pueden obtener con esos X colores, ¿sí? Para pensarlo de esta manera, por ejemplo, en este grafo sabemos que el número cromático es 2, ¿sí? Entonces, como para este mismo grafo, como disponíamos originalmente de 5 colores, rojo, verde, amarillo, negro y azul, yo podría obtener una coloración propia usando verde y rojo, como en este caso, negro y azul, negro y amarillo, negro y verde, negro y rojo, es decir, cualesquiera dos colores distintos que yo seleccione de acá me funcionan para obtener una coloración propia, y es más, podría ser que hayan sido rojos estos tres y verde este. Entonces ese número de coloraciones propias me los computa esta función que estoy definiendo acá. O sea, por ejemplo, en este caso, como tengo 5 colores distintos, p sub g de 5 para este conjunto y este grafo, es decir, siendo g este grafo de aquí, entonces sería, puedo seleccionar cualesquiera dos colores distintos, entonces como aquí tengo 5 colores, utilizo cualquiera de los 5 colores para el primero y cualquiera de los otros 4 para el segundo, entonces en realidad tendría 20 coloraciones propias distintas. Ahora, lo que sería interesante sería una manera de obtener en forma genérica para un valor x cualquiera el número de coloraciones propias distintas, y mejor aún si es posible relacionar ese número de coloraciones propias con el número cromático. Entonces, bueno, esto no lo vamos a ver en la teoría porque la demostración, entonces, primero, que creo que no lo anoté, indica el número de coloraciones propias de G que se pueden obtener con esos X colores, es decir que usan X o menos colores, pues ahí vimos que teníamos 5 colores y utilizábamos menos, solamente 2. Entonces, la idea es que se puede probar en la teoría, no lo vamos a hacer porque es un poco complicado, se puede probar que p sub g de x es polinómica, es decir, siempre el polinómica, y se llama por eso, y por eso le había puesto la letra G, polinomio cromático de G. Entonces el polinomio cromático de un determinado grafo es una función polinómica que me dice para un determinado número de colores X cuántas coloraciones propias de ese grafo se pueden obtener a partir de ese conjunto de colores. Y hay una
como era de esperarse, hay una conexión entre el número cromático y el polinomio cromático, que es que sea G un grafo, P de G de X su polinomio cromático, y si de G su número cromático. Entonces, lo que se puede probar en la teoría es que luego el número cromático es el menor entero positivo que no es raíz de el polinomio cromático. Entonces, por ejemplo, veamos en este caso. Supongamos que yo dispongo de X colores. Entonces, este vértice de aquí lo puedo pintar con cualquiera de los X colores. Este de aquí lo puedo pintar con cualquiera de los X colores menos el que usé en el vértice que está conectado. Este vértice de aquí, como solamente está conectado con este, lo puedo pintar con cualquiera de los colores menos el que usé acá. Y este lo puedo pintar con cualquiera de los colores menos el que usé acá. Así que el polinomio cromático sería X por X menos 1 por X menos 1 por X menos 1. Eso me da todas las combinaciones. O sea que el polinomio cromático en este caso sería X por X menos 1 al cubo. Entonces el primer entero positivo que no es raíz de este polinomio es 2, que coincide justamente con el número cromático. Bueno, y en realidad ya básicamente con esto hemos visto casi toda la teoría que tiene que ver con coloreado de grafos. A esto le voy a agregar solamente dos cosas. Algo desde el punto de vista de importancia teórica. Hay un teorema muy importante que se llama teorema de los cuatro colores. Los cuatro colores, que dice lo siguiente, que está relacionado directamente con el problema de los mapas. El número cromático de cualquier grafo plano, es menor o igual a 4. Menor o igual a 4. Pero aquí, bueno, dos cosas. Primero, plano es un tipo de grafo. Ya les dije que la teoría de grafos es muy amplia, en realidad hay muchas cosas que en esta materia no vemos, pero se le llama grafo plano a cualquier grafo que se puede dibujar. Es decir, hay una hay una definición matemática un poco más analítica, pero básicamente uno puede interpretar la definición de grafo plano como cualquier grafo que se puede dibujar sin que se crucen sus aristas. Entonces, por ejemplo, en el caso típico de que K4, recuerdan el grafo completo, uno tiene el problema que generalmente aquí estos se cruzan, entonces uno puede pensar que no es plano, pero en realidad uno tiene que considerar todos los posibles dibujos y uno podría dibujar K4 de esta manera. Entonces si yo dibujo esta de aquí, esta otra la podría dibujar por afuera y entonces de esta manera K4 es un grafo plano, ¿sí? Si un grafo tiene al menos un gráfico donde se puede dibujar sin que sus aristas se crucen, eso es un tipo de grafo plano. Y se puede probar que el grafo dual de un mapa, siempre es plano. O sea, siempre es un grafo de este tipo. Entonces, juntando este teorema y este dato, uno lo que saca como conclusión es que cualquier mapa se puede pintar con 4 colores o menos, que es un resultado teórico muy importante. La importancia que tiene este teorema, bueno, más allá del número de colores necesarios para pintar un mapa, es que este fue el primer teorema aceptado en la comunidad matemática que se probó por fuerza bruta a través de la computadora, ¿sí? En lugar de tener una demostración con una deducción completamente desde el punto de vista de la lógica, lo que los matemáticos dedujeron es que todos los grafos planos se pueden dividir en un cierto, siempre son isomorfos a una cierta cantidad de grafos
que es un número alrededor, si no recuerdo mal, entre 1600 y 2000. Y luego lo que probaron es, por fuerza bruta con la computadora, que cada uno de esos 1600, 2000 grafos que les menciono, se pueden pintar siempre con 4 o menos colores y obtener una coloración propia. Entonces en ese caso no hubo ninguna deducción, sino que fue la primera demostración que fue aceptada mediante la computadora, o al menos la parte de pintar los grafos isomorfos. Sí, primero hubo una deducción para probar que cualquier grafo plano era isomorfo a alguno de esos 1600, 2000 grupos distintos. No recuerdo el número exacto, puede que haya sido un número completamente distinto, me suena que ese fue el número. Y luego, una vez que uno tenía esos grafos isomorfos, sí, se pintaron a través de la computadora. Entonces la importancia teórica que tiene este teorema, más allá de que me indica el mínimo número de colores que necesito para pintar cualquier mapa, es que fue la primera demostración que fue aceptada su realización por medio de la computadora. Bueno, vamos a aplicar esto a algunos ejercicios. Por ejemplo, en el punto 13 me dicen determinar el polinomio y el número cromático de este grafo. Entonces supongamos que disponemos de un conjunto CAC tal que el cardinal, vamos a escribir más prolijo, entonces vamos a decir sea C un conjunto de colores, con cardinal de C igual a X, es decir, un conjunto de X colores. Entonces, supongamos este grafo. Este grafo lo podríamos pintar acá con cualesquiera de... Entonces, supongamos que comenzamos por este vértice. A este vértice le podríamos asignar cualesquiera de los X colores, pues aún no habíamos empezado a pintar. Este de aquí lo podemos pintar con cualquier color, exceptuando el que utilizamos en este vértice de aquí. Este, como está conectado a los dos anteriores, lo puedo pintar con cualquier color menos los dos que ya fueron usados. Y este que está aquí lo puedo pintar con cualquier color menos los dos que están en sus vértices adyacentes, que son estos dos. Si este está pintado de rojo, este podría estar pintado de rojo, pues no están conectados directamente. Entonces lo que uno obtiene es que el polinomio cromático para este grafo G sería, en este caso, x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 2, o sea, x por x menos 1 por x menos 2 al cuadrado. Ustedes me preguntarán por qué comencé por este vértice. Bueno, en realidad podría comenzar por cualquiera, pero en general, si bien comenzando por distintos vértices puedo llegar a polinomios cromáticos distintos, si llego a algún polinomio cromático distinto, en general es porque comenzando de alguna otra manera yo podría haber llegado a un polinomio que sea menor, es decir, si en uno obtengo uno más grande que en el otro. Entonces, en general, no tengo que tratar de quedarme con la primera opción que encuentro, sino que una vez que hice uno, pensar si comenzando con algún otro orden no podría haber obtenido un polinomio más reducido. En este caso, supongamos que hubiésemos comenzado, por ejemplo, con este del extremo. Aquí hubiésemos tenido x, aquí hubiésemos tenido x menos 1, que es cualquiera menos el que use acá, aquí x menos 1, que es cualquiera menos el que use acá, y si hubiésemos colocado aquí, perdón, entonces comencé con este x menos 1, aquí perdón, x menos 2, pues es, como es adyacente a estos dos, cualquiera menos estos dos, y aquí x menos 2 nuevamente, o sea que en este grafo, que es determinadamente sencillo, por cualquiera que hubiésemos comenzado, hubiésemos llegado al mismo polinomio cromático, pero tengan cuidado que en algunos casos el orden en el que comienzo a colorear el grafo puede tener influencia bastante fuerte en el polinomio cromático obtenido. El número cromático dijimos que iba a ser el menor número entero positivo que no sea raíz del polinomio cromático. Entonces, en este caso, como las raíces de este polinomio son 0, 1 y 2, el número cromático es 3. Pues piénsenlo de la siguiente manera. Vamos a volver a dibujar aquí el grafo, que es una cosa así. Si supongamos que este lo pinto de color rojo, este lo puedo pintar de azul, este lo puedo pintar de cualquier color que no sea ni rojo ni azul, y este lo puedo pintar cualquier color que no sea ni verde ni rojo, pero podría repetir, por ejemplo, el azul. Entonces con 3 colores lo puedo colorear.
Bueno, pasemos a este. Este es el problema del mapa, entonces me dice dar el grafo dual asociado al mapa y luego el polinomio del número cromático. Entonces dijimos que íbamos a tener un vértice por cada región del mapa, así que tenemos A, B, C, D y E, pues en el mapa tenemos 5 regiones y 2 regiones que tenían una frontera en común, que no sea un punto, estaban conectadas por una arista, así que vamos a tener A conectada con B, A conectado con C, B conectado con A, con C y con D. Bueno, así que vamos a hacer, no, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar para que no se nos empiecen a cruzar las aristas, vamos a colocar el D ahí. El D está conectado con C, E y B, con C, B que ya estaba y E, y por último el E con C y D aquí. Entonces ese sería el grafo dual o un grafo dual asociado a este mapa. Entonces A con B y C ya está, B con C, D y A, D y y me faltó aquí con el C, D con C, E y B, C, E y B y E con C y D, ahí está. Bueno, entonces supongamos que disponemos de X colores. Entonces supongamos que este lo pintamos con cualesquiera de los X colores. Supongamos que seguimos por el A, lo podemos pintar con cualquiera menos el que utilizamos en C. Como el B está conectado a A y a C, lo puedo pintar con cualquier color, exceptuando los dos que usé ahí. D está conectado de los que ya están pintados con C y con B, así que este sería X menos 2 y ese sería X menos 2, pues está conectado con C y con D. Entonces el polinomio cromático, en este caso para ese grafo y por lo tanto para el mapa va a ser x por x menos 1 por x menos 2 al cubo. Así que el número cromático en este caso va a ser 3. Piensen que podríamos pintar rojo, azul, verde. Aquí puedo volver a utilizar el rojo y aquí puedo dije rojo, entonces rojo, azul y verde. Entonces aquí puedo volver a utilizar el rojo y aquí puedo volver a utilizar el verde. Entonces con esos tres colores puedo pintar el grafo dual y por lo tanto el mapa, ¿sí? Entonces en realidad esto sería rojo, el azul dijimos que era para la C, el verde para la B, el verde para la B, el D lo puedo volver a pintar en rojo, pues no tiene nada en contacto con A, y el E lo puedo volver a pintar en verde, pues no está en contacto con B. Entonces esa sería la coloración del mapa. Para finalizar, vamos a ver que para algunos grafos, de esos que yo llamé grafos especiales o notables en el primer video, para alguno de ellos uno puede construir el polinomio cromático y el número cromático genéricamente en función de n, el número de vértices que tiene, y por eso, bueno, lo vamos a deducir y vamos a ver que al depender de n se puede demostrar que es cierto por inducción. Entonces comencemos con un grafo del tipo K. Primero vamos a intentar deducir, por ejemplo, este sería K sub 3. Entonces en este caso el polinomio cromático podríamos tener aquí X menos 1 y aquí X menos 2, pues están todos conectados. Entonces el polinomio cromático sería X por X menos 1 por X menos 2. Y el número cromático para K sub 3 sería 3, pues es el primer entero que no es raíz de esto. Esto sería el polinomio cromático para K sub 3. Y K sub 4 dijimos que era así, así, así y así. Entonces me falta esta línea y para que no se crucen la voy a hacer por aquí. Entonces si este lo pintamos con cualquiera de los X colores, este va a ser cualquiera menos el que ya usé, este va a ser cualquiera menos los dos que ya usé y están conectados, y este va a ser cualquiera menos los otros tres. Entonces el polinomio cromático para K sub 4 va a ser X por X menos 1 por X menos 2 por X menos 4 y el número cromático va a ser 4.
¿Cuál es la interpretación intuitiva de esto? Como en el grafo KN todos los vértices son adyacentes, si yo tengo n vértices, como todos se tocan con todos, evidentemente voy a necesitar n colores distintos. Entonces por eso el número cromático de K sub n va a ser n, y con respecto al polinomio cromático es la misma idea, como todos los vértices están conectados con los demás, si arranco con una X cantidad de colores en el primer vértice, luego voy a tener uno menos para el segundo, dos menos para el tercero y así sucesivamente hasta llegar al último, donde ya voy a haber usado n-1 colores, así que en el último voy a poder usar cualquiera de los colores menos ese -1 que ya he usado. Fíjense que en este caso la productoria se detiene en x-2 cuando k es 3, y aquí, perdón, aquí le puse un 4, pero en realidad esto es un 3, y aquí en 3 cuando este es 4. Entonces, la idea sería que el polinomio cromático para un grafo Kn, lo que hay que probar es que la proposición P de n, que sería el polinomio cromático, o vamos a escribirlo ya en forma concisa, el polinomio cromático para Kn en función de x va a ser x por x menos 1 por x menos n menos 1, es decir, hasta la anterior. Si aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, y aquí tenemos si tenemos k sub 4, acá tenemos 3, y esto se puede escribir en forma más concisa como la productoria, esto es como la sumatoria pero para productos, desde igual a 1 hasta, vamos a ponerle desde igual a 0 hasta n-1 de x menos y. Si la productoria de esos factores, cuando y vale 0 me queda x, que sería este primero, y cuando vale n-1 me queda este último. Y por lo tanto, lo otro que tendríamos, esta sería la primera proposición a probar, y la segunda proposición a probar sería que el polinomio cromático para k sub n es n. Así que lo podemos obtener por el concepto básico del grafo o a partir del polinomio cromático. Ahora, en realidad me pide probar ambas por inducción. Yo lo que voy a aprovechar a hacer es, para hacer una única inducción, entonces vamos a probar la proposición, esta sería otra proposición Q de n. Entonces lo que yo voy a hacer es probar que para K sub n, es decir, un grafo del tipo K sub n, el polinomio cromático de K sub n es en función de x, vamos a escribir más prolijo esa parte, el polinomio cromático para K sub n en función de x es la productoria desde igual 0 hasta n-1 de x menos y, y simultáneamente el número cromático para K sub n es n. Y esto para n mayor o igual a 2, pues recuerden que el grafo K sub n estaba definido de 2 en adelante. O sea, es decir, hay que probar, entonces vamos a decir que toda esta, es decir, con las dos cosas al mismo tiempo, va a ser nuestra proposición a probar. Vamos a llamarle, bueno, a esta vamos a ponerle otro nombre, así utilizamos la P por costumbre aquí. A esta vamos a ponerle de nombre RDN, y entonces esta sería nuestra PDN a probar. Es decir, hay que probar, como hacíamos antes en inducción, que P de 2 y para todo, bueno, no, aquí no le voy a poner K para que no se confunda con el nombre del grafo, para todo H mayor o igual a 2, que P de H, vamos a dejar un poco de, vamos a hacer así, la parte de Pn lo voy a poner por arriba, entonces hay que probar P de 2 y para todo H mayor o igual a 2, que P de H implica P de H más 1,
Y si todo esto se cumple, eso implica que para todo n mayor o igual a 2 se cumple P de n, que sería nuestra proposición sobre el número y el polinomio cromático. Es decir, todo esto sería P de n. Entonces vamos al caso base. En el caso base tenemos que probar que pruebo P de 2, es decir, si n es igual a 2, habría que probar que el polinomio cromático de K sub 2 es la productoria desde 0 hasta 1, la productoria desde igual 0 hasta 1 de x menos y, que en este caso termina siendo x por x menos 1, y el número cromático de K sub 2, que sería 2. Entonces, vamos a la demostración en sí. Entonces digamos, sea el grafo K sub 2, que consiste en dos vértices conectados por una arista. Luego, si dispongo de X colores, al ser los vértices adyacentes, en uno de ellos puedo utilizar cualquiera de X colores, y en el otro cualquier color excepto el ya usado, es decir, x-1 colores. Luego, el polinomio cromático para K2 va a ser, en función de x por x-1. Y por lo tanto, el número cromático para K2 va a ser 2, pues es el primer entero que no es raíz del polinomio cromático. Bueno, luego les hago unos comentarios si yo hubiese querido hacer estas dos por separado sin estar conectadas una por la otra. Bueno, y ahora vamos a hacer el caso inductivo, y ahora en el paso inductivo pruebo que P de H implica, perdón, me olvidé una cosa, pruebo que para todo H mayor o igual a 2, P de H implica P de H más 1, es decir, si H es mayor o igual a 2, lo que hay que probar es que para, vamos a escribir más prolijo, para K sub H, si el polinomio cromático de K sub H en función de X es la productoria desde igual 0 hasta H menos 1 de X menos Y, y el número cromático de K sub H es H, entonces eso sería nuestra hipótesis inductiva. Entonces, para K sub H más 1,
el polinomio cromático de k sub h más 1 en función de x va a ser lo mismo, la productoria desde 0, pero ahora hasta el anterior a este, que sería h de x menos y, y el polinomio cromático de k sub h más 1 va a ser h más 1. Entonces esto que estoy subrayando aquí en rojo sería nuestro... Perdón, me salió medio defectuoso, vamos a hacerlo más prolijo. Entonces esto que está aquí sería nuestra hipótesis inductiva y esto es lo que hay que probar. Entonces, en la demostración. ¿Cómo tratamos el paso inductivo de las demostraciones por grafos? Suponemos que tenemos un determinado grafo y construimos, fíjense que el h es el número de vértices que tiene el grafo, entonces lo que hacemos es suponer que tenemos un determinado grafo y construir uno que tenga un vértice más y de esa manera hacemos la inducción sobre h. Entonces, vamos a poner, supongo que poseo k sub h, es decir, un grafo completo de h vértices. Para formar k sub h más 1, es decir, primero tenemos que explicar cómo formamos el grafo k sub h más 1 a partir de k sub h. Agrego un nuevo vértice u que no haya estado en el conjunto de vértices de k sub h, que no pertenezca al conjunto de vértices de k sub h, y lo conecto con exactamente una arista a cada vértice de k sub h, ¿sí? Cuando digo exactamente una arista, a cada uno de los vértices, ¿sí? Para que sea un grafo del tipo k sub h más 1. Luego, por hipótesis inductiva, sabemos que el polinomio cromático para k sub h, o vamos a poner así, mejor vamos a poner lo siguiente. Luego, el polinomio cromático para k sub h más 1, que es el que yo estoy buscando, va a ser el polinomio cromático que ya tenía para k sub h, es decir, para el grafo, es decir, supongamos que yo tenía k sub 3 y para este conozco el polinomio cromático. Al agregar un nuevo vértice, conectarlo con todos los demás, el polinomio cromático del nuevo va a ser el polinomio cromático del anterior multiplicado por x menos la cantidad de vértices, ¿sí? Es decir, el polinomio cromático de k sub 2, perdón, de k sub 3 era x por x menos 1 por x menos 2. Y ahora este nuevo vértice puede estar pintado con cualquiera menos los colores ya utilizados en los vértices de k sub h, es decir, menos por x menos 3. Entonces va a ser el polinomio cromático de k sub h por x menos h, ya que el nuevo vértice se conecta a los h anteriores. Y por hipótesis inductiva sabemos que el polinomio cromático para k sub h en función de x era la productoria desde igual 0 hasta h menos 1 de x menos y. Luego, el polinomio cromático para k sub h más 1 en función de x va a ser el polinomio cromático para k sub h en función de x por x menos h, es decir, la productoria desde igual 0 hasta h menos 1
de x menos y multiplicada por x menos h. Pero este es un término de la misma forma que este, donde y tomaría el valor de h, que es el siguiente a este. Así que esto sería la productoria desde y igual 0 hasta h de x menos y esto es lo que quería probar. ¿Sí? Es exactamente esta parte de aquí. ¿Sí? Esto es lo que quería probar. Y luego el polinomio cromático para k sub h más 1 va a ser el primer entero positivo que no sea raíz de este polinomio, y como esta y llega hasta h, el siguiente es h más 1 y ahí con eso finaliza la demostración. Entonces, cosas a notar de este tipo de demostraciones. Las demostraciones por inducción y en general cualquier tipo de demostración que tenga que ver con grafos, en general tienen una gran parte que es lo que podríamos llamar hablada y no tanto formulerío como uno está acostumbrado, si bien hay una parte que lo incluye. Luego en la parte inductiva, para un determinado tipo de grafo, tengo que suponer que tengo un grafo hasta una determinada cantidad de vértices y si estoy haciendo inducción en el número de vértices, mostrar cómo construyo el nuevo a partir del anterior y que sea del mismo tipo. Y eso generalmente me va a dar pistas sobre lo que tengo que desarrollar en las cuentas. Segundo, en este caso dijimos que en realidad teníamos que probar dos cosas distintas, el polinomio cromático y el número cromático. La parte del polinomio cromático sería esta parte sin la parte del número cromático, es decir, sería exactamente igual a lo que hicimos. La parte del número cromático, en este caso porque probé las dos cosas al mismo tiempo como proposiciones conectadas, pero si me hubiesen pedido solamente el número cromático, lo que podía hacer era, por ejemplo, hacer la prueba del polinomio cromático y deducir el número cromático así, es decir, sería exactamente lo que hice agregando estos dos recuadros. O también podría haber hecho la del número cromático sin pasar por el polinomio. Por ejemplo, en el caso de K2, el caso base diría que como son dos vértices conectados por una arista, necesito dos colores, un color A para el primer vértice y un color B para el segundo, por eso el número cromático sería 2. Y en este caso podría decir que por hipótesis inductiva estoy utilizando H colores. Al agregar un nuevo vértice, como está conectado con todos los anteriores, tengo que agregar un color más a todos los H usados, por eso serían H más 1. O sea que hay varias alternativas, no necesariamente siempre tengo que pasar por el polinomio cromático. Bueno, en el próximo video ya entraremos a un grupo de grafos refinados llamados árboles, que tienen mucha utilización en las ramas de las ciencias de la computación. Para cerrar esto, simplemente digamos que existen muchos ejemplos de aplicación de coloreado de grafos en la práctica de problemas del mundo real. Por ejemplo, en un problema de planificación de horarios, donde dos actividades que no se pueden superponer, las podría colocar como vértices distintos y forzar a que se pinten con colores distintos. O por ejemplo, la asignación de registros por parte de un compilador a la hora de de ejecutar el programa cuando luego se vaya a ejecutar el programa en el procesador. O también en muchos problemas de asignación de recursos y tareas en sistemas operativos se pueden modelar y se modelan a través de coloreados de grafos.